God is good all the time. Aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor, mas yo amo esa cruz, do murió mi Jesús por salvar almas vil pecador. Oh, yo siempre amaré a esa cruz y en mis triunfos su gloria veré. Y algún día, en vez de una cruz, es para ti, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma, la condenación. Oh, yo siempre amaré a esa cruz. Levanta tus manos y alábala en esta mañana. Y en mis triunfos su gloria veré. Alábale. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Dice la Biblia en Apocalipsis 2:10: sé fiel hasta la muerte y yo te daré. Muy buenos días. Doy gracias a Dios nuevamente por estar con este medio ante ustedes. Y hoy es domingo 4 de octubre, son las 11 de la mañana y el tema que vamos a dar es tiempo de cambios. Es importante que nosotros sepamos que todo lo que estamos predicando en este tiempo todavía de pandemia, que Dios tiene proyectos para nosotros. Así es que vamos a leer esta palabra que aparece allá en tu pantalla, es Efesios 3:20, y vamos a leer y luego oramos. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Vamos a orar. Padre, ponemos esta palabra preciosa que está en Efesios 3:20, Señor. Queremos que tú nos hables a través de tu palabra, Señor, y nos des el conocimiento y el ánimo para estos tiempos que estamos viviendo, Señor. Son tiempos difíciles, hay tiempos de cambio. Es el tiempo de Dios también tuyo para México, Señor. Es un tiempo Kairos. Tenemos que, Señor, aprovecharnos y danos el querer en hacer en cada una de las cosas que vamos a ver, Señor. Y lo que vas a hacer en nuestras vidas y seguirás haciendo. El Cordero que murió en la cruz del Calvario reciba
toda la honra y toda la gloria por su sacrificio por los siglos de los siglos. Amén. Es el tiempo de Dios para México. Tenemos que pensarlo así. ¿Por qué? Porque el mundo está experimentando un tiempo kairos de Dios. Aunque en medio de esta pandemia las cosas son bastante interesantes que podemos ver, depende del punto de vista que tengamos. Y vamos a ser testigos, y no nada más testigos, sino protagonistas de lo que Dios va a hacer en este tiempo. El cambio o transición de lo que vivimos es más profundo de lo que nosotros nos imaginamos. Es mucho más profundo de lo que tú y yo nos imaginamos. Es un momento de transformación de fondo y de formas. Por eso es muy importante que sepamos que en este tiempo de pandemia tú y yo podemos ser unos hermosos y buenos protagonistas. Dios está rompiendo nuestras estructuras tradicionales. Ya no es lo mismo que traíamos antes, sino Dios está cambiando cosas muy interesantes, estructuras tradicionales que nos han gobernado hasta hoy, y va a establecer nuevos modelos de operación. Tenemos que estar muy atentos porque Dios va a hacer esos cambios y va a establecer, vuelvo a repetir, modelos de operación. ¿Cómo va a operar Dios en este tiempo? Es importante que tú y yo estemos muy alerta a estos cambios. Él está cambiando nuestras estructuras mentales, añejas y obsoletas para abrir un nuevo entendimiento a cosas nuevas que Él va a traernos. Cosas nuevas y ocultas no conocidas hasta hoy. Si nosotros abrimos los ojos espirituales y sabemos con Dios, con una hermosa relación, vamos a darnos cuenta que son cosas nuevas. ¿Por qué digo esto? Porque dice en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 9, leemos en tu pantalla, por favor. Antes bien está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¡Wow! ¡Qué interesante! Cuando nosotros vemos a Pablo, nos revela estos preciosos versículos dirigidos a la iglesia de Corintios, es hermoso. Dice que ojo no vio, ni oído oyó. Ni han subido a nuestro corazón, dice la palabra, son las que Dios ha preparado para nosotros que lo amamos. Tenemos que aprender a amar a Dios. Es muy importante que tú y yo aprendamos a amar a Dios en toda la plenitud que Él quiere manifestarse a nuestras vidas. Dice en Isaías, capítulo 42, versículo 9, el profeta Isaías nos dice cosas maravillosas que tú y yo tenemos que sentirlas, vivirlas y hacerlas. Dice aquí la palabra de Dios, vamos a leerla por favor en tu pantalla. Dice, he aquí se cumplieron las cosas primeras. Quiere decir que ya se cumplió algo. Yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. Fíjate nada más cómo Dios nos está hablando de cosas que van a venir y que no sabemos, pero que Él las va a hacer a nosotros como sus hijos notorias. Qué interesante cuando vemos un Isaías acá, este hermoso profeta, y nos vuelve a decir en el capítulo 43, versículo 19, leemos en tu pantalla, dice así, he aquí yo hago cosa nueva. Qué tremendo. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Qué promesa nos hace ver que Él hace cosas nuevas? Va a abrir camino en el desierto y ríos en la soledad. Qué tremendo que empieza a fluir la gracia de Dios en nuestras vidas. Y para esto nosotros tenemos que ponernos las pilas, que queremos esa revelación de Dios forme parte de tu vida y parte de mi vida. Es importante que nosotros sepamos cómo Dios nos habla a través de su palabra, a través de sus profetas. Y volvemos a ver en Isaías, este hermoso profeta, capítulo 48, versículos 5 y al 7. Vamos a leerlo, por favor, ahí en tu pantalla. Te lo dije ya hace tiempo, antes que sucediera, te lo advertí, para que no dijeras, mi ídolo lo hizo. Mis imágenes de cultura y de función mandaron esas cosas. La oíste y lo viste todo. ¿Y no la anunciaréis vosotros? Ahora pues,
te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Han sido creadas, no en días pasados ni antes de este día las habías oído, para que no digas, he aquí, yo ya lo sabía. Quiere decir que cosas nuevas y ocultas que no sabíamos son las que van a venir. Qué tremendo cuando tenemos una expectación que a través de la palabra nosotros podemos llevarla acá y podemos interpretar lo que Dios quiere para nuestro tiempo. Entonces son tiempos de cambio. En este tiempo de pandemia va a haber tiempos de cambio y también cosas maravillosas que no han sido manifestadas. Y quiero decirte que Dios nos va a sorprender. Dios nos va a sorprender y tenemos que prepararnos. Como estás viviendo en este tiempo, hay mucha queja, hay muchas cosas que no creemos que van a funcionar. Pero Dios, a través de su palabra, nos quiere preparar para entrar a algo nuevo que nos va a sorprender. Dice, cosas nuevas que no conocemos. Así es que vamos, Él nos va a sorprender, pero Él quiere también prepararnos para este tiempo. Cómo recibir y cómo transmitir lo que Él quiere decirnos. Dice en Efesios capítulo 3, versículo 14, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo tenía un gran pesar y él estaba preparado, pero quería transmitirnos. ¿Cómo lo puede hacer? A través de la oración, doblando sus rodillas. Él clamaba. ¿Qué es lo que clamaba? La preparación tuya y mía y que comprendamos lo que somos. En el versículo mismo de Efesios, capítulo 3, versículo 16 al 19, vamos a leer lo que dice. Dice así en tu pantalla, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estaba clamando para ser fortalecidos en nuestro interior, a fin, dice, de arraigados y cimentados en amor. Fíjense, qué hermoso sigue diciendo, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, cuál es la longitud, cuál es la profundidad y la altura, y del conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento humano, para que seas lleno de toda la plenitud de Dios. ¿Qué es lo que clamaba Pablo? Que fuésemos llenos del precioso poder de Dios que abriga toda la plenitud. Y yo te quiero decir, porque en Cristo está la plenitud de nuestro Dios. Es maravilloso cuando Pablo está clamando que nosotros seamos llenos para comprender la anchura, la altura, la longitud, la profundidad de lo que significa el que tú y yo seamos cristianos y de recibir el Espíritu Santo. Lo que viene por delante es mucho más grande que nuestra capacidad de concebir, percibir y discernir la palabra de Dios. Es mucho más grande lo que tú te comprendes. Por eso Pablo dice, por esta causa yo doblo mis rodillas, para que nosotros fuésemos llenos en una plenitud del conocimiento de Dios, que abarca todo. Es importante, pues, lo que viene adelante es mucho más grande que nuestra capacidad. ¿Y por qué pasa esto? Por una sencilla y simple razón bíblica que podemos leer en Efesios 3:20 y dice lo siguiente, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Fíjense qué maravilloso. Aquel que es poderoso, dice, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros entendemos, pedimos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Qué quiere decir? Que nosotros somos un poder hermoso, que es el poder del Espíritu Santo. Pero tú no tienes conocimiento, por eso estamos haciendo esta enseñanza, para que sepas que tu estilo de vida debe cambiar, para que podamos ser lo que Pablo dice acá, y lo somos,
siempre y cuando nosotros cedamos que Dios actúe en nuestra vida. Porque Él quiere prepararnos. Por eso doblaba Pablo las rodillas, para preparar a la iglesia que somos nosotros. Pero para hacer esto se requiere una obediencia total. Si tú y yo no obedecemos, eres como una rama, una hojarasca que cualquier viento lo mueve y cualquier doctrina te hace tambalear, porque no estás cimentado, porque no obedeces la palabra de Dios. Una de las cosas importantes que tenemos que ver acá, hay cristinos y cretinos que no saben obedecer, viven una vida normal, natural, habiendo recibido a nuestro Señor Jesucristo. Y te digo a ti que estás allá, las luchas, todos esos que estamos viviendo, ¿sabes por qué salen? Porque no sabes obedecer. Por eso no se manifiesta Dios en una plenitud en tu vida. Pero para esto se requiere obediencia. ¿Y de dónde sacamos esto de la obediencia? Vamos a leer en Deuteronomio, capítulo 11, versículos del 8 y 13, y dice así. Vamos a leerlo en tu pantalla. Guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seas fortalecidos y entréis y poseéis la tierra la cual pasáis para tomarla. ¿Qué quiere decir? Que hay algo nuevo, que vamos a hacer no lo que conocemos, es algo nuevo que Dios nos va a dar. Dice, y sigue diciendo, allá leemos en tu pantalla, si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. ¿Qué quiere decir? Con una plenitud. Mente, emociones y voluntad debemos obedecer cuidadosamente la palabra de Dios. Si tú te sales, eres hombre o mujer al agua. No es así tu estilo de vida. Tenemos que cambiar, que la obediencia sea total y debemos cuidarla. Cuidadosamente, dice la palabra de Dios, por obedecer su ley. Obedecer totalmente. Cuando tú y yo obedecemos totalmente, nos permite, número uno, como leímos, ser fortalecidos. Para este tiempo de ataques, de pensamientos, de las redes sociales y todo lo que nos está afectando, nosotros podemos ser fortalecidos si obedecemos la palabra de Dios. De otra manera vas a ser ataque de Satanás. Te va a atacar y te va a mandar ideas que no tienen que ver nada con la voluntad que Dios quiere hacer contigo para que pasemos a estas nuevas etapas. Dos, tenemos que entrar a lo que viene. Tenemos que entrar a lo que viene. ¿Por qué? Porque vamos a poseer algo que tú y yo no conocíamos. Son cosas nuevas, no reveladas, dice la palabra de Dios hasta ahora. La tierra que vamos a poseer es totalmente distinta a la tierra de Egipto. Es otra cosa. Por eso decimos en Deuteronomio, vamos a leer en tu pantalla y por favor repítelo. En Deuteronomio capítulo 11, versículo 10 dice, la tierra a la cual entráis para tomarla no es como la tierra de Egipto, donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie, como el huerto de hortaliza. Fíjate, era una costumbre que hayan allá. Era otra cosa, no era Egipto, no era como sembraban, sino nos va a llevar a otra cosa. ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema que funciona en el mundo no es el mismo que funciona a través de los hijos de Dios. ¿Y por qué? Porque tú y yo estamos llenos del Espíritu Santo. Por eso es importante que tú sepas, vuelvo a repetir, que el sistema que funciona en el mundo no es el mismo que funciona a través de los hijos de Dios. Sí, es cierto, estamos en el mundo, vivimos en esta tierra, pero no somos del mundo. Tiene que quedarte en la mente clara que no te puedes comportar como uno del mundo. Por eso no entiendes nada de la revelación de Dios quiere hacer para esto. ¿Cuál es la diferencia entonces de la tierra de donde estaba Egipto a donde Dios nos va a llamar? Es algo que tú tienes que saber, que es totalmente diferente, cosas nuevas que nos va a esperar a esta nueva pandemia que nos vamos a enfrentar o que nos estamos enfrentando ya a lo que viene. Es muy importante. ¿Cuál es la diferencia entonces? Toda, dime toda la diferencia.
El pueblo de Israel, como leímos y como sabemos, fue sometido a 430 años de esclavitud en Egipto. Permitió que el mundo lo absorbiera, tanto que después de 40 años ya iban camino a la tierra prometida y seguían pensando como esclavos en Egipto. No cambió nada. Salieron de Egipto, pero Egipto no salió de sus corazones. Igual estamos ahorita. Lo mismo pasa ahora con los cristianos de hoy. Tienen la mentalidad de esclavos, esclavos del mundo donde están o donde habían salido, porque no quieren salir. Y así, como no quieren salir, tienen la mentalidad de esclavo y así no podrán nunca poseer lo que Dios nos está hablando de ir a una tierra nueva, a un pensamiento nuevo, a una estructura nueva. ¿A dónde se va a mover usándote a ti y a mí? Tu mujer, tu esposa, tu hijo, tus niñas, tus nietos, ¿a dónde te quiere llevar a ti? A poseer algo nuevo. El mundo que nos estamos enfrentando es totalmente diferente como campeones. Por eso la gente se está muriendo, tiene miedo, tiene temores y no van a poder. Tienen la mente de esclavo todavía. Esa mentalidad que los hace, los esclaviza, los encadena. Tú has sido libre, comprado por la sangre de Jesús, para ver lo que viene, lo pasado que estamos ya pasó, es otro tiempo, son diferentes retos, hombre, y tenemos que ir allá. Yo te quiero decir, si eres este tipo de cristiano, tienes dos opciones. Si eres el cristiano cretino, tienes dos opciones. Cambias de mentalidad o puedes morir en el desierto. Te puedes quedar acá en esta pandemia. ¿Qué es lo que quieres? ¿O vas a salir peor? Porque si no cambia tu manera de pensar, no cambia tu manera de actuar, no cambia tu manera de hablar, estás perdido. Estás perdiendo miserablemente el tiempo. Para esto se requiere un verdadero cambio para vivir a la altura de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Tienes que cambiar tu chip, tienes que cambiar las cosas. De otra manera, no vas a ver este cambio. No vas a la altura, la anchura, la profundidad, no la vas a entender. Por eso es importante que tú y yo sepamos lo que Dios quiere de nosotros. Este cambio sucede cuando nos disponemos. Dime cuando nos disponemos a su propósito de Dios. Tienes que hablar, platicar con Él en tus devocionales, en una intimidad con Él. Puedes decirle, ¿qué quieres de mí, Señor? ¿Qué tengo que hacer? Y te va a mandar lo más sencillo. Aprende a amar lo que tú tienes. Aprende a cambiar en tu interior. Y todos los días nos enfrentamos a diferentes pruebas. Todos los días tenemos retos y tenemos que poner nuestros ojos más allá de la prueba. Tú estás viendo el problema, tú estás viendo las circunstancias, pero tenemos que ver mucho más allá de la prueba y ver la gloria de Dios que quiere darnos. No te quedes allá, hombre. Haz un intento, vuelve a empezar. Para eso Dios nos da el arrepentimiento, para no ser las mismas barbaridades y tonterías que hemos cometido. Por eso tenemos que ver, no veas la prueba, todos los días las vemos, que no influyan en tu corazón. Deja de ver los fracasos. La mayoría nada más va en los fracasos. Ve la victoria que Dios quiere darte. Tú eres un campeón, eres una campeona. Los grandes hombres de Dios se enfrentaron a grandes problemas también. Número 1, inseguridad. ¿Tenían inseguridad? Tenían depresiones, tenían temor, tenían desánimo, se cansaban también, había inconformidad, tuvieron dudas, lógicamente, tuvieron pensamientos polarizados también, ¿por qué no? Eran hombres como tú y como yo, y lucharon para saber lo que Dios quería para sus vidas. Todos tenemos este tipo de cosas, pero una cosa sí sé, y cuando leemos las escrituras, que ellos lucharon para saber lo que Dios quería en sus vidas. Por eso es muy importante que tú y yo sepamos que todos los hombres de Dios, como tú y como yo, tuvieron problemas. Podemos ver ejemplos de hombres de Dios que enfrentaron tiempos de cambios, como los que estamos viviendo. Ellos también vivieron en su mundo un problema difícil, pero te quiero Dios, ellos tuvieron y pudieron vivir tiempos de cambios. ¿Por qué no hacerlo nosotros ahora que tenemos el poder
del Espíritu Santo que nos fue enviado por nuestro Dios y Padre Celestial y su Hijo. ¿Por qué no hacerlos, hombre? Por ejemplo, Moisés tuvo sus días de prueba, hombre. Difícil cuando Dios lo quería enviar, es que no puedo, no sé hablar. Muchas excusas tuvo. Pero una cosa sí sé, que obedeció a Dios y pudo hacer el trabajo que se le había encomendado. Elías se sintió desanimado y deprimido, imagínate, hombre. Un profeta de Dios tremendo, fuerte, Elías. ¿Sabes lo que pasó? Se fue a esconder en una cueva. Por eso el Señor se aparece en la cueva y dice el ángel que le dice, ¿qué estás haciendo acá? Y yo te puedo decir a ti, ¿qué estás haciendo acá? Escondido. En lugar de ponerte las pilas. Y en este tiempo para pensar y ponerte en manos de Dios para que sepas el propósito por qué te tiene allí. Escondido, ingrato. Escondida. Peleando entre perros y gatos. Elías se sintió desanimado y deprimido. Podemos ver en Primera de Reyes, capítulo 15, versículo 16 y luego el 18. Y dice así la palabra de Dios. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, de donde había venido, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Beola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Estaba escondido allá, teniendo mucha chamba. Dice, ¿qué estás haciendo allá? ¿Qué estás haciendo tú ahí metido? Como una hormiga en su hoyo. Piensa que Dios quiere utilizarte en este tiempo. ¿Por qué? Porque hay mucho trabajo. Hay muchas cosas que te va a enseñar, cosas nuevas que ojo no vio ni oído yo. Piensa verdaderamente. ¿Qué es lo que pasa? Estaba ahí escondido y tenía que ir a ungir a Hazael, rey de Siria. Fíjense nada más a Siria, un enemigo. Tenía que ir a Jehú para ser como rey de Israel. El tercero, a Eliseo, hijo de Safat. ¿Para qué Eliseo? ¿Por qué? ¿Por qué Eliseo? Porque él, el que lo iba a sustituir, tenía que transmitirle, tenía que preparar a Eliseo. Y estaba escondido. Tenía un propósito Dios para Elías. Y yo te digo que tiene un propósito para ti. No te quedes allí en este medio. Piensa lo que Dios va a hacer contigo para enfrentar los retos que nos estamos enfrentando en el futuro. Y dice la palabra de Dios en el versículo 18, yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Y él estaba, no, pues soy el único. ¿Cuál único? Había 7,000. Fíjese, estaba allí en medio de un hoyo, un pozo, como estás en tu casa peleando con la mujer, con los hijos, con los nietos, que ya no los aguantas, con tu carácter horrible que tienes, que hasta a ti te parece insoportable. No puedes seguir así. Hay mucho que hacer, como vimos que Elías estaba allí metido en su casa. David batalló contra el gigante, hombre. Él se puso cuando llegaron con sus hermanos allá, ¿qué estás haciendo tú aquí? ¿Vienes a burlarte de nosotros? ¿O a qué has venido? Lárgate, tú no tienes que hacer, aunque había obedecido llevarles su taco, su pan, todo lo demás. ¡Qué ingratitud! Cuando en eso oye el reto del gigante y entonces dice, ¿quién es ese incircunciso que está hablando mal? Está hablando mal de los escuadrones del ejército de Israel. ¡Wow! Y se puso y salió. No hizo caso a lo que le habían dicho sus hermanos. Por eso siempre hay luchas, tenemos que vencer, pero va más allá de lo que Dios quiere enseñarte. Va mucho más de lo que tú y yo podemos imaginarnos. Va mucho más allá.
Y él se enfrentó a un gigante y lo logró vencer. ¿Cuál es tu gigante que te tiene ahí escondido en esta cueva, medroso, sin poder hacer los cambios? David batalló. No se desanimó con lo que dijo sus hermanos, sino fue y venció, porque él sabía su propósito. Tú y yo tenemos un propósito, por favor, pero tienes que salir de eso para comprender que Dios nos está enseñando para prepararnos a otros nuevos tiempos que vamos a vivir y nos quiere preparar. Jonás, desobediente, allá no quería ir, Dios lo llevó. Lo único que tenía este hombre que hablar de aquí a 40 días, Nínive va a ser destruido. Ese solo mensaje, Dios creó la sinergia con esas palabras y que llegaron al corazón del rey y que se arrepintieron. Por eso Nínive no fue destruido. Pedro tuvo miedo cuando caminó allí en las aguas. Por eso podemos ver lo que Pablo también sufrió aflicciones. Y dice en 2 Corintios, capítulo 4, versículos 16, 18, dice, leemos en tu pantalla, por tanto, no desmayemos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día con día, hombre. Porque esta leve, óiganlo bien, que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, mas las cosas que no vemos son eternas. Qué tremendo es cuando Pablo nos exhorta, nos anima, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más un excelente y eterno peso de gloria. Qué maravilloso es esto. No mirando las cosas, lo que estamos pasando, hombre. Las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas se ven, esto va a ser pasajero. Pero las cosas que no se ven son eternas. Por eso es importante que nosotros lo sepamos. Que tenemos claridad. Número uno, que Dios en este tiempo nos está hablando. No nos vamos a enfrentar cosas nuevas. La estructura obsoleta ya se quedó. Tanto del mundo se han caído, se han debilitado esas estructuras políticas, económicas y sociales. Están terminadas. Podemos ver, pues, nosotros que todos esos héroes pasaron momentos difíciles como nosotros estamos pasando en este tiempo. Pero una cosa sí sé, y esta es ya para terminar, yo te quiero decir, pero ellos se aferraron a su fe. Nosotros conocemos la fe, hemos descansado en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos el apoyo de nuestro Dios. Por eso nos tenemos que aferrar a la fe. Ellos vencieron sus temores, vencieron todo miedo y pudieron lograr las conquistas para ese tiempo, pero tuvieron que dejar fuera todos sus problemas que los tenían esclavizados. Ya no pienses como el mundo, piensa lo que Dios te va a utilizar en este tiempo desde esa pequeña edad que tú tengas. Tenemos que hacerlo. Separaron. ¿Por qué? Porque separaron firmemente a la roca inconmovible de los siglos, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como vemos, pues, Dios quiere hacer cosas nuevas para nosotros, cosas que ojo no vio ni oído yo. Eso es lo que nos está esperando. Sal de tu escondrijo, sal de esa cueva, sal de tus temores, sal de tus fracasos, sal todo lo que te esté estorbando para mirar lo que Dios quiere para ti y para mí. Vamos a orar y terminamos esta enseñanza. Padre, ayúdanos, Señor, en este tiempo a pensar de lo que tú quieres hacer con nosotros. Son tiempos de cambio, Señor, tiempos maravillosos, tiempos en que tú quieres hacer una visitación tuya a México, Señor. Y nosotros que te conocemos tenemos que hacer los cambios, no estar allí, Señor, en nuestra cueva, no estar metidos allá como lo hizo al principio Elías, porque tú tienes proyectos grandes, Señor, de los cuales nos vas a llevar de una cosa que quedó allí en Egipto, nos vas a llevar a algo nuevo, Señor.
Todo esto, Señor, va a pasar, pero tenemos que aprovecharlo, Señor, para nosotros hacer planes, Señor, de victoria, nuevos proyectos, Señor, para ver lo que tú quieres hacer con nuestro México, con nuestra vida, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, Señor, que seamos esa generación, Señor, una generación bendecida. Te lo pedimos, Padre Celestial, cambia nuestra mente de una mentalidad de esclavos, que dejemos toda esa basura, Señor, y poder ver los planes maravillosos que tienes para nosotros. Te lo imploramos y te lo suplicamos en el nombre precioso de Jesús, tu Hijo amado, Señor, al cual sea toda honra y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.